Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Bueno, los saludamos nuevamente a todos. Estamos en un programa más de esto que se llama Conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a hablar sobre la conferencia número 42 del temario, que se denomina conocimiento subjetivo y conocimiento objetivo, las dos clases de conocimiento. Estamos acompañados de Joao Sánchez, bienvenido. Ángela, muchísimas gracias por tu invitación y complacido nuevamente estar aquí con ustedes. Ok, Joao. Cuéntanos un poquito cuáles son los objetivos de esta conferencia, Joao. Bien, esta conferencia tiene básicamente tres objetivos. El primero es comprender la diferencia que existe entre el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. Asimismo, vamos a identificar cuál conocimiento es el que nos sirve para nuestro avance interior y en última instancia vamos a comprender o tratar de comprender cuáles son las consecuencias que trae para nuestra conciencia el conocimiento subjetivo. Ok. Pienso que para hablar de esto, de esta conferencia, nos sirve mucho lo que hemos tocado en algunos temas sobre esa relación que tenemos tanto con la parte exterior de nosotros mismos, o sea, lo que es la sociedad, las culturas, bueno, todo el gimnasio donde permanecemos, y la parte interior, ¿no? Que es como lo más importante. Exacto. A lo largo de las conferencias siempre hemos estado hablando que existen dos mundos, ¿cierto? Dos realidades. Una, como tú muy bien lo mencionabas, es el mundo exterior y el otro es el mundo interior. Entonces, para hablar de conocimiento objetivo y subjetivo, vamos a comprender qué es ese mundo exterior y cuál es el mundo interior. Entonces podríamos empezar hablando de lo que es el mundo exterior. Ese mundo exterior es con el que nosotros estamos totalmente fascinados y creemos y damos por cierto que es eso. Por ejemplo, nosotros cuando compramos un carro, cuando tenemos el celular, cuando, qué sé yo, las personas que llegan. Desafortunadamente todo esto es de naturaleza pasajera. ¿Sí? Recordemos en una de las conferencias anteriores se hablaba de lo que muere y lo que no muere. Desafortunadamente ese mundo exterior es el que está engrandeciendo cada día más la personalidad. Y recordemos pues nuevamente que la personalidad es pasajera. Lo que nosotros aprendemos hoy, dentro de 1 o 2 años, ya es obsoleto, ya no sirve para nada. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a estudiar cualquier carrera, ¿cierto? Hoy vemos un concepto y dentro de 1, 2 o 3 años ese concepto de pronto ya no tiene la misma vigencia y tenemos que estar haciendo actualizaciones. Caso particular, por ejemplo, lo que hacen un ingeniero de sistemas, ¿cierto? La tecnología va avanzando a tan grandes pasos que tiene que estarse actualizando cada instante porque si no pues se queda atrasado y se queda obsoleto y no tiene vigencia todo ese tipo de conocimiento. Entonces podemos resumir en que la personalidad es quien está recibiendo todo este conglomerado de conocimientos y pues no nos lleva a un desarrollo interior o espiritual. Ahí también podríamos incluir en lo que son como esos códigos de ética y moral, ¿no? Porque fíjate que antiguamente, por ejemplo, era prohibidísimo colocarse una minifalda. Era algo, mejor dicho, ¿verdad? Sí, y va pasando el tiempo y nos damos cuenta cómo esos códigos de moral o de ética, que supuestamente es lo que uno debe seguir, cambian con el tiempo de acuerdo a los gustos de las personas, a lo que hace la mayoría de la gente. Mira que ¿de qué se forma la personalidad? La personalidad se va conformando desde cuando nosotros nacemos, desde la familia, ¿cierto? Que nos van enseñando cierto tipo de códigos, como tú dices, si pertenecemos a tal o cual religión o culto religioso, ¿cierto? Pues entonces nos van encaminando hacia esos principios. Luego viene la educación formal que llamamos kinder, colegio, universidad, etcétera, que también nos van formando nuestra personalidad. ¿Sí? Entonces vamos recibiendo un gran cúmulo de conceptos y muchísimos conceptos. Entonces eso lo que hace es dañar nuestra parte interior. Todos estos conceptos no tienen nada que ver con Dios. Así de pronto hasta en el colegio, en la universidad, veamos materias como religión o ética, pero desafortunadamente todas estas materias no tienen nada que ver con Dios. Todo esto el conglomerado de conocimientos lo que hace es alienar nuestra conciencia. Desafortunadamente
pensamos que entre más conocimiento tengamos, más sabio es uno, y es todo lo contrario. Se va creando es una barrera entre Dios, o nuestra parte espiritual, nuestra esencia, bueno, como lo queramos llamar, y lo que nosotros queremos desarrollar internamente. O sea, no nos permite comprender a Dios, nos está alejando cada día más de Él. Mira, por ejemplo, cuando nosotros aquí hablamos del desdoblamiento astral, que es una de las prácticas muy importantes que se enseñan aquí en el conocimiento de sí mismo. Si nosotros hablamos con una persona que sea de pronto muy religiosa, entonces nos va a decir que eso es satánico, que eso es magia negra, etcétera, ¿cierto? Sí. Si hablamos con una persona que sea de pronto, que tenga un conocimiento de física convencional, que nos enseñan en una universidad, nos va a decir, ¿qué es eso del cuerpo astral? ¿Qué es esos cuerpos, cierto? Que eso no existe, que cómo lo podemos comprobar, con cuál sentido lo podemos comprobar si es que lo vemos, lo tocamos. Entonces, cuando vamos a hacer una práctica, esos preconceptos, pues entonces chocan con lo que se está enseñando de pronto acá. Se convierten en un impedimento. Exacto. Cada concepto, de acuerdo a lo que hemos visto durante todas las conferencias, se termina convirtiendo como en una barrera más para poder alcanzar ese despertar, porque los conceptos son fijos. ¿Sí? Sí. Eso es lo que entiendo. Si a mí me dicen que nunca puedo salir a la calle de determinada forma, y resulta que sencillamente un día tengo que salir rapidísimo porque tengo que ir a hacer algo urgente y no puedo hacerlo por el concepto que tengo, pues eso ya me está impidiendo hacer las cosas de manera correcta, de acuerdo a lo que me dicta mi conciencia. Tengo que salir a ayudar a alguien, pero no, hasta que no me cambie, hasta que no me arregle, pues obviamente pues nunca voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Y así cada uno de los conceptos, ¿no? Sí, todos esos conceptos, lo que repito, es lo que forma ese conocimiento subjetivo, que en vez de acercarnos a Dios, nos está alejando. Entonces, entre menos conceptos nosotros tengamos, entre menos estudio básicamente, así suene como un poco incoherente con nuestra sociedad actual, es mejor para nuestra conciencia. Es que ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuántos posgrados, cuántas maestrías, cuántos doctorados hizo Platón? ¿Cuántos doctorados hizo Aristóteles? ¿Cuántos posgrados hizo el maestro Jesús? O sea, ellos, ¿de dónde sacaron su sabiduría? ¿Realmente fue de conceptos externos o fue de otra parte? ¿De dónde sacaron ellos esa sabiduría? Sí, bien, tú ya entonces estás empezando a hablar de algo que sí es real y verdadero, que es lo que es eterno, que es nuestro Dios interno, ¿cierto? Ya estamos hablando ya del mundo interior, que es esa sabiduría que existe dentro de nosotros, como tú muy bien lo dices. Todos estos maestros que a lo largo de la historia han venido aquí a este planeta a enseñarnos muchas cosas, nunca pasaron por una universidad. De hecho, ni existían, creo yo, en ese entonces las universidades como tal. De hecho, las carreras profesionales, hasta hace por lo menos unos 100 años, es que se están empezando a fortalecer, ¿cierto? Pero eso es con el afán de hipnotizarnos dentro de un sistema, para que de pronto nosotros no veamos nuestra propia realidad. De hecho, el conocimiento de sí mismo trata de eso, de que nosotros empecemos a reflexionar, porque de tanto conocimiento, preconcepto que tenemos, también nos quita esa facilidad de reflexionar, de recapacitar, de autoobservarnos a nosotros mismos. Entonces lo que pretende el conocimiento objetivo es eso, que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. De hecho, una de las grandes preguntas que nosotros siempre nos hacemos de nuestra existencia es, bueno, ¿a qué vinimos a este planeta? Y el objetivo de venir a este planeta es conocernos a nosotros mismos, a despertar esa conciencia, a integrar esa parte de Dios que está dentro de nosotros, que desafortunadamente está totalmente fragmentada en nuestro interior. Recordemos, desde las primeras conferencias se habla de tenemos un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia que está embotellada dentro de los defectos. Y nuestro objetivo es volver a unir toda esa conciencia y liberarla, despertar nuestra conciencia. Ese es el objetivo. Y para ello es que se enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esos 3 factores los hemos mencionado, creo que en casi todas las conferencias, ¿no? Y son la base fundamental de lo que es este conocimiento.
O sea que tú nos estás diciendo, digamos como una gran conclusión de lo que hemos hablado, es que definitivamente todo lo que viene del exterior es conocimiento subjetivo, Exacto. conocimiento pasajero, vano, o sea, Es conocimiento que viene solamente a fortalecer la personalidad, que con el tiempo muere. ujú. También hay otra reflexión que uno puede hacer, realmente cuántas personas se están graduando en estos momentos al año y cuántos puestos laborales, porque lamentablemente todas las carreras que se estudian es para conseguir un trabajo. Realmente no nos enseñan, por ejemplo, a crear empresa. Casi la mayoría está enfocado es a que seamos, digamos, empleados. ¿Y cuántas ofertas laborales hay para tanta cantidad de empleados? Fíjate que hay muchas personas que tienen muchos estudios y terminan manejando un taxi, terminan haciendo una cosa completamente distinta a lo que estudiaron. Entonces eso es lo que nos muestra como el tiempo que estamos perdiendo. La mayoría de los seres humanos estamos perdiendo el tiempo en eso, conocimiento Fíjate, subjetivo. ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos, por ejemplo, a un estudio convencional? Desde que estamos en kinder hasta una universidad. Estamos hablando de por lo menos 16 años, 17 años de pasar todo ese proceso para estudiar una carrera, X o Y carrera, que supuestamente nos está augurando o nos está asegurando un futuro o una estabilidad económica, que es como el miedo. Nosotros El miedo, estudiamos sí. por miedo, Ujú. ¿cierto? O por imitación. Sí, todo eso forma personalidad. La personalidad también se forma por imitación. Lo que nosotros vemos es lo que vamos a hacer. Ok, listo. Entonces tenemos que, ese concepto de que si estudiamos una carrera, pues vamos a asegurarnos un futuro. Y todo ese tiempo, 16, 17, 18 años, que por lo menos estudiando, si se lo dedicáramos a nuestra parte interior, imagínate la sabiduría que nosotros podríamos obtener dedicándole todo ese tiempo a conocernos a nosotros mismos. Ya vamos a ver en un momento cuál es esa sabiduría del ser que está esperando que nosotros pues, nos apropiemos de ella con los 3 trabajos de la revolución de la conciencia. Ok, recordémosles a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cuáles son esos 3 factores que tenemos que trabajar? Entonces hablábamos, en una primera instancia hablamos de la muerte psicológica. ¿Sí? Esa muerte psicológica nace del anhelo de nosotros cambiar, ¿sí? De ese entusiasmo porque ya estamos cansados de tanta ira, de tanta cólera, de tantos celos, de tanta mentira que nosotros mismos hemos desarrollado a lo largo de esta existencia y de existencias anteriores. Entonces nace con el principio de la identificación de un defecto, de esa autoobservación. Como decíamos hace un momento, por tantos conceptos y como estamos tan identificados y fascinados con el diario vivir, nosotros no dirigimos la atención hacia nuestro interior. Nosotros no nos preguntamos, bueno, estoy pensando, qué sé yo, en ir a robarme una caja de chicles, por ejemplo, y simplemente pues, vamos y nos la robamos. Nosotros no reflexionamos, no decimos, uy, espera un momento, esto es de Dios, lo que estoy pensando es justo, es verdad, me sirve para algo. Cuando nosotros hacemos esa reflexión, entonces estaríamos primero identificando un defecto, estamos comprendiendo que no es de mi conciencia, lo estamos juzgando y en tercera instancia le pedimos a la Madre Divina, hacemos la súplica, Madre Divina, mátame este yo, entonces ahí estamos liberando por lo menos una chispa. Si nosotros hacemos todo eso, todo este proceso, con cada uno de nuestros defectos, vamos a desarrollar el conocimiento objetivo. Este conocimiento de cuando estamos muriendo se conoce con el nombre del conocimiento del saber, ¿sí? De esa sabiduría que está guardada dentro de cada uno de esos defectos. Esa sabiduría es la que sí es eterna, porque es que yo puedo leer muchísimos libros, hasta de pronto desarrollamos un yo pseudo esotérico, ¿sí? Que se forma muy fácilmente, y es que escoger muchísimos libros de muchos maestros que ven a enseñar muchas cosas y hasta aprendemos los de memoria, hasta con puntos y comas. Y entonces yo digo, uy, ya me lo sé, puedo desarrollar ya un yo mitómano y puedo tener la falsa sensación de que yo ya tengo muchísima sabiduría solo con leer, y eso es totalmente falso. Recordemos que el conocimiento viene de conocer, de experimentar. Aquí se habla muchísimo de que nosotros no tenemos que creer en nada ni en nadie, sino solo en lo que nosotros experimentamos, de lo que nosotros damos fe, de lo que nosotros podemos comprobar.
Mira que eso es bien chévere. Por ejemplo, una persona puede leerse un libro completo o muchísimos libros, toda la vida dedicarla a estudiar la paz. Y esa persona puede aprender muchas teorías, que este dice que la paz se logra así, y que este fulanito otro dice que la paz se logra así, y que mire que usted con su pareja puede lograr la paz así, y bueno, eso podemos aprendernos de memoria toda la vida, lo que tú dices, 17 años estudiando sobre la paz. Y resulta que una persona que empiece a hacer un trabajo interior y empiece a darse cuenta por qué no logra tener paz, que simplemente empiece a darse cuenta que, a mí me impacienta que griten, me impacienta que molesten, me impacienta que digan esto, me impacienta, me saca la piedra que me miren mal, me saca la piedra que incumplan las horas, me saca la piedra, estudiaría tantas cosas que se daría cuenta por qué el universo entero no tiene paz. No necesitaría aprenderse las teorías de nadie, simplemente empezar a experimentar dentro de sí mismo, bueno, ¿por qué yo no logro la paz? Y empezar a matar todos esos defectos, y eso que liberaría, ¿qué es lo que tú dices? Vendría siendo la sabiduría del saber. Del saber. Mira, por ejemplo, nosotros sufrimos, casi todos tenemos ese problema, y sufrimos por el dinero. Una crisis económica, hasta muchas personas se han suicidado por ella. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprender eso, entonces necesitamos estudiar, bueno, cuáles son los yoes que están haciendo que yo atraiga eso y que esté viviendo esa situación. Entonces tendríamos que estudiar, por ejemplo, yoes de codicia, yoes de sufrimiento, ¿sí? Y todos los detalles que llevan a esos defectos, porque son miles de defectos y miles de detalles que van apuntándole a ese gran defecto. Entonces cuando logramos eliminar de raíz de nuestra psicología esos defectos, entonces podemos tener la sabiduría del dinero. Entonces, en vez de dedicarle tanto tiempo a un trabajo, por ejemplo, qué sé yo, 8, 10, 12 horas diarias trabajando por solamente ganarse un salario mínimo, cuando nosotros comprendemos esa sabiduría de ese saber del dinero, entonces simplemente nuestra conciencia nos diría, mire, haga este trabajo de 2, 3, 4 horas, qué sé yo, muchísimo menos de lo que estamos trabajando normalmente, y va a ganar hasta muchísimo más dinero de lo que se estaba ganando trabajando de sol a sol, como decimos popularmente, todos los días. Y de mala gana y sufriendo, y sí, completamente distinto. Sí, entonces nosotros lo que ganamos trabajando en nuestra muerte psicológica es esa sabiduría, ese conocimiento del saber, de sacar la sabiduría que está guardada dentro de cada uno de sus defectos, que nos pueden ayudar totalmente a liberar nuestra conciencia, que, como repito, el objetivo de nuestra vida es venir a eso, a conocernos a nosotros mismos. Mira que hace poco leía que antiguamente estoy hablando de muchísimas existencias antes, al comienzo de la raza o de las razas en este planeta, la gente venía exclusivamente a autorrealizarse, y toda su vida, el tiempo desde que era niño hasta que se convertía en su madurez, les enseñaban a conocerse a sí mismos, y eso lograba convertir a los seres humanos en dioses. Nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Nos están embobando en tanta cosa material, nos están metiendo tantas teorías y atrofiando tanto nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad de conexión con nuestro ser, que ya nosotros no nos podemos convertir en dioses, nosotros nos convertimos en secretarios, en gobernadores, en cualquier... Pero eso no tiene pues ni comparación con lo que podríamos llegar a conseguir si toda nuestra vida se la dedicáramos al ser. Sí, entonces cuando nosotros dedicamos nuestra vida a nuestro ser, a nuestra parte interior, pues como dicen por ahí, el resto viene por añadidura. El resto son cosas totalmente subjetivas, son cosas de la personalidad, como ya hemos estado hablando, que simplemente en algún momento tendrán que morir. Ok, bueno, digamos que una persona empieza su trabajo juicioso de morir, nacer, sacrificarse por la humanidad. Ahí empezamos a obtener ¿qué tipos de sabidurías? Bien, ya empezamos nosotros con los 3 factores de la revolución de la conciencia, empezamos a obtener el conocimiento objetivo, ¿verdad? Entonces ya hablábamos de la sabiduría o del conocimiento del saber, ¿sí? Ahora, con el segundo factor de la revolución de la conciencia, con el factor del nacer, nosotros vamos a tener u obtener mejor
lo que es el conocimiento del ser. El conocimiento del ser hace referencia a que cuando nosotros vamos trabajando con la suprasexualidad, ¿sí? Con la sexualidad con base en el amor, la castidad y la fidelidad, con una pareja única y dentro de los cánones que Dios nos ha entregado, vamos a formar nuestros cuerpos existenciales del ser, y con ellos vamos a obtener la sabiduría de las diferentes dimensiones que existen en este universo. O sea, nosotros pensamos que solamente existe esta tercera dimensión, ¿cierto? Y por eso estamos como fascinados con ella, pero no nos damos cuenta que existen otras realidades. Por ejemplo, si uno le pregunta a un científico, venga, ¿dónde está el amor? Pues él dirá, no, solamente, pues demuéstrame que existe eso. Entonces vamos a tener la sabiduría de las 7 conciencias. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos con este trabajo, pues sí, bien juiciosos, dedicándole el tiempo y toda nuestra energía a ello, vamos a regenerar nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Cuando nosotros regeneramos este cuerpo físico, entonces tendríamos la sabiduría sobre la tercera dimensión. Por ejemplo, sobre lo que son las plantas, los animales, los minerales. ¿Sí? Ya no tendríamos que hacer una carrera de biología, porque simplemente ya tendríamos toda la sabiduría de este planeta Tierra, del elemento Tierra, de hecho. Es que fíjate que nomás en la conferencia número 8, en la de evolución, involución y revolución, hablamos sobre cómo nuestra chispa ha venido en un proceso de evolución pasando por los diferentes reinos antes de llegar a ser humano, que lo que pasa es que después se nos olvida todo eso. ¿Por qué? Porque el ego atrapa toda esa sabiduría. Pero lo que tú dices, uno regenera cuerpo físico y ya empiezan a tener conocimiento sobre todo lo que es la tierra, ¿no? La naturaleza, los animales, las plantas, bueno. Bien, seguimos trabajando con la parte del suprasexo y podemos entonces regenerar nuestro cuerpo vital. Nuestro cuerpo vital nos da la sabiduría sobre las aguas, ¿sí? Sobre la medicina, ¿sí? Ya no tendremos que estar tomando tanto químico ni nada de esas situaciones que lo que hacen es enfermarnos más, sino que ya la misma naturaleza dentro de su sabiduría tiene toda la fórmula, digamos, para que nosotros curemos nuestras enfermedades. Entonces tendríamos la sabiduría sobre la cuarta dimensión, los paraísos yinas. Por ejemplo, muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué será eso del triángulo de las Bermudas? ¿Qué serán los paraísos yinas? Entonces tendríamos el acceso directo a esa sabiduría de esa dimensión, de esa cuarta dimensión. Imagínate, ¿cuánto tiempo gasta uno creando o regenerando cuerpo físico y vital? Dicen que más o menos una persona que fuera muy juiciosa, por ahí unos 5 o 7 años, que se pusiera muy juicioso y tendría la sabiduría sobre la tierra, o sea, más que un biólogo a nivel, digamos, mundial que se ha dedicado toda su vida. Y además de eso, la medicina, o sea, pues en 7 años. Y solamente vamos con el segundo cuerpo. Y vamos con el segundo cuerpo. Bien, si seguimos trabajando, entonces vamos a crear el cuerpo astral. Cuando nosotros creamos ese cuerpo astral, podemos viajar a los astros. Tenemos como el dominio de una parte de la quinta dimensión. Entonces estamos hablando de, podemos salir a otros planetas, al mismo Sol, a ver cómo es esa humanidad, cómo son esas personas que si son como nos lo pintan en las películas, así como flaquitos, como E.T.s o demonios, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces podemos con ese cuerpo astral ir hasta esos mundos, hasta esos planetas, perdón. Podemos también dominar algo que es supremamente importante, que invito a todas las personas que nos están viendo a que empecemos a practicar el desdoblamiento astral, porque es que, como repito, es muy importante que nosotros comprobemos todo lo que aquí se dice, que no creamos todos estos conceptos, sino que empecemos a comprobar, a experimentar y a dar fe de lo que aquí estamos hablando. Entonces, con este cuerpo astral podemos demostrar que sí es cierto. Y no nos vamos a volver mitómanos ni cosas así por ese estilo. Ok. Ahí en el cuerpo astral también es importante lo del fuego, ¿no? Tendríamos ya también el dominio sobre el fuego sobre de la naturaleza. El fuego, lo que son las salamandras del fuego.
¿sí? Ese fuego que también está dentro de nosotros y que nos sirve pues obviamente para encender esa hoguera cuando estamos hablando de la práctica del suprasexo. Del arcano. Exacto. Es esa potencia sexual, básicamente, sí, de la que estamos hablando. Ok. Luego seguiríamos entonces con el cuerpo. Con este trabajo, entonces hablamos ya del cuerpo mental. Entonces ya estamos hablando de tener el dominio sobre nuestros pensamientos. Mira que nuestros pensamientos, nuestra mente juega con nosotros. Por ejemplo, tú te pones, qué sé yo, a lavar la loza, ¿sí? A hacer tal cual actividad, y de pronto tú estás allá lavando un plato, pero ¿cuántos pensamientos aleatorios llegan a tu mente? Es impresionante toda esa cantidad de cosas que nosotros estamos pensando en un instante. Nosotros no estamos nunca concentrados en lo que estamos haciendo. Recordemos que la concentración es nuestra conciencia centrada en la acción. Toda nuestra energía lavando un plato. Tendríamos el sabor de nuestra conciencia que se siente lavar un plato realmente concentrado. Pero estamos lavando los platos y estamos pensando en el novio, qué sé yo, en el esposo, en la deuda, en el estudio, etcétera, ¿cierto? Pero nunca estamos concentrados. Entonces, con este cuerpo nosotros podemos además tener ese dominio sobre todos nuestros pensamientos, sobre todo lo que son los mundos atómicos, ¿cierto? Los mundos atómicos, y también inclusive recibir la sabiduría del aire. Yo escuchaba que una persona que logra llegar a crear ese cuerpo mental solamente respirando, o sea, llega a un lugar y solamente respirando, los silfos y sílfides de ese lugar le dan toda la sabiduría. Eso es como la película esa del Quinto Elemento, que uno dice que llega a esa persona y que prácticamente con solo ver ahí, pero en este caso es solamente respirando. Cada uno de los átomos tiene guardada, del aire tiene guardada la sabiduría de todo lo que ha sucedido en la eternidad. Entonces nosotros podríamos llegar a obtener esa sabiduría. Mira que cuando ya llegamos a este punto, entonces ya tendríamos básicamente el dominio sobre los 4 elementos básicos de la naturaleza, ¿cierto? La tierra, agua, fuego y aire. Esto, por ejemplo, fue lo que hizo Moisés. Por eso Moisés abría las aguas, abrió el mar para que pasara su pueblo. Abrió el mar, traía pestes, logró hacer terremotos, torbellinos, bueno, una cantidad de cosas, tormentas, pero todo eso lo hacía gracias a que él ya había obviamente creado sus cuerpos. Bien, cuando ya logramos esto, entonces seguimos trabajando y creamos el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. ¿Sí? Eso tendríamos la sabiduría de los mundos electromagnéticos, ¿sí? Que ya es la parte de la quinta dimensión. De la sexta, entonces estaríamos hablando de la sexta dimensión, perdón. Bien, y ya por último, entonces cuando nosotros creamos el cuerpo átmico y búdico, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de lo que es la verdadera felicidad, ¿sí? de la verdad. Nosotros creemos que lo que vemos es verdad, pero como repetimos, estamos totalmente engañados. Entonces cuando nosotros logramos como integrarnos con estos dos cuerpos, entonces vamos a conocer lo que es la verdadera felicidad, vamos a conocer lo que son los mundos electrónicos y los mundos de la luz. Podemos sumergirnos en en esos océanos de la luz, que sería en la séptima dimensión. Entonces toda esta sabiduría que está en en esas dimensiones, que es la sabiduría del ser, está esperando para que nosotros la encarnemos, la logremos, o sea, hacernos merecedores de ella. Y hacernos merecedores de ella es trabajando en la creación de los cuerpos solares, los cuerpos existenciales de nuestro ser. O sea que en definitiva es muchísimo mejor invertir nuestro tiempo en el despertar de la conciencia. Por eso está esa máxima célebre que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a la divinidad. Es cierto, nosotros no necesitamos, o sea, mientras más tiempo perdamos metiéndonos conceptos, más nos vamos a alejar
de la sabiduría universal. Exacto. Bien, y ya como entonces esto lo logramos con el segundo factor, que es el del nacer, nacimiento espiritual. Pero todo esto tiene un motor, que es el sacrificio por la humanidad, que es el que nos da ese ánimo, ese despertar del amor por las demás personas, el de enseñar, el de amar realmente todo este tipo de conocimiento. Entonces despertaríamos esa ley universal que es la del amor. Y que básicamente es realmente el objetivo principal, ¿no? Porque nosotros hacemos todo este trabajo es para poder ayudar de una mejor manera, con más conciencia, a los demás seres de la naturaleza. Si no fuera así, no tendría sentido venir a hacer esta capacitación, no tendría sentido venir a vivir todo lo que estamos viviendo para aprender, porque ¿para qué lo haríamos? Siempre se hace es para servir más, Sí, para servir mejor. de los propósitos que por lo menos he comprendido con todo este conocimiento es que uno vino a este planeta a aprender y a servir, a servirle a los demás. Así como dicen, el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Bien, y ya para entonces ir concluyendo, recordemos, a medida que nosotros vamos profundizando y vamos interiorizando este conocimiento, que repito, tenemos es que vivirlo dentro de nosotros, no teniendo la creencia, ni leyendo libros, ni nada de eso, sino extrayendo toda esa sabiduría que está dentro de nuestro interior. Tú ya lo decías hace un momento, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Repito, ese es como el objetivo general de nuestra existencia en este planeta. A medida que nosotros vamos comprendiendo todas estas situaciones, entonces vamos entendiendo que entre menos estudio formal de colegios, universidades, etcétera, de menos preconceptos tengamos, va a ser muchísimo mejor para el despertar de nuestra conciencia. Conocer viene de conocimiento viene de conocer, que es despertar dentro de nosotros esas verdades. Bueno, yo creo que ahí ya hemos tocado pues los temas principales de esta conferencia. No sé si tienes algo más que agregar. No, invitarlos a todos ustedes para que nos sigan acompañando en este conocimiento, pero la invitación más importante es a que empecemos a practicar o que sigamos practicando para no caer de pronto en mitomanía o en fanatismo, ¿cierto? Que no nos llevan sino a hundirnos más de pronto en el abismo. Okay. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Les recordamos que si quieren profundizar un poco más sobre estos temas, si tienen alguna duda, alguna inquietud, se pueden comunicar de manera gratuita a pues, los números que aparecen al final de la conferencia, o nos pueden escribir en el canal, o pueden asistir a las conferencias presenciales. Tenemos también una aplicación en la que aparecen las direcciones de todas las salas y de los horarios que se están manejando a nivel nacional y algunas a nivel internacional. Entonces la invitación es a que no se queden con inquietudes, no se queden con dudas, y empecemos a practicar y empecemos a comprobar dentro de nosotros mismos todas estas temáticas que como hemos visto durante todas las conferencias, hay muchas prácticas para realizar, y pues lo importante es que tengamos el ánimo de hacerlas. Estaremos pues nuevamente en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias y hasta pronto.